situación de combatir a la corrupción. Lo que le mencionaba en la anterior pregunta, bueno, le había anunciado, pues está el tema de Coahuila, es un tema emblemático porque pues hay que recordar que durante el gobierno de Rubén Moreira se denunció y se demostró que hubo desvío de millones de pesos de los recursos del presupuesto del Estado, y esto mediante el esquema de empresas fantasma. Incluso esto derivó en la renuncia de María Esther Monsiváis, quien entonces era la secretaria de Infraestructura y bueno, pues y brazo derecho del ahora de hecho diputado federal. Preguntarle si la Unidad de Inteligencia Financiera va a atender estos casos, va a seguir una investigación respecto de este hecho, o en todo caso, bueno, pues quedará impune. Gracias. No queda nada impune. Todo lo que se denuncia se le da curso, se atiende por la autoridad que le corresponde. He venido también aclarando de que la Fiscalía General es autónoma, ya no es el tiempo de antes, que dependía del presidente. La Procuraduría, el procurador actuaba por instrucciones del presidente. Ahora no es así, ahora es un poder autónomo, independiente, así como existe el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, existe, de acuerdo a la Constitución, la Fiscalía General, que es una institución autónoma y es la que está atendiendo todos estos asuntos, y nosotros lo que hacemos en lo que nos corresponde es ayudar. Si nos piden información, en el caso de inteligencia financiera, que depende de Hacienda y que tiene esa función, pues todo lo que nos piden de información se entrega, y también cuando se presentan datos, se indaga y se encuentra que hay manejos turbios, hay indicios de corrupción, se procede a entregar esa información a la Fiscalía. Es lo que estamos haciendo. No tenemos más información. Usted había exhortado a que los partidos políticos pidieran no tener el mismo financiamiento, es por ley, pero usted tiene noticias también de que alguno de ellos ya vaya a tener hacer caso a esa iniciativa que usted planteó, porque ayer pues no se les quitó ni un solo peso de financiamiento como usted había solicitado. Pero todavía no se termina sobre este asunto, todavía no se decide, es un proceso que va a continuar. Yo vuelvo a hacer el llamado a los dirigentes de los partidos, a todos, dirigentes de comités ejecutivos, de los consejos, que incluso consulten con sus militantes, todo de manera muy respetuosa, pero no es posible que manejen tanto dinero. ¿Saben por qué digo esto? Porque me tocó a mí ser opositor y ser dirigente de partido. Les voy a contar algo. Cuando fui dirigente de un partido y estaba Zedillo de presidente, hubo una reforma y se aumentó, pero considerablemente, el dinero a los partidos, no sé, de 50 millones a 500 millones. Esto fue allá como por 2000, no, sí, 1996, ya
Ya llovió, ya ni me acordaba de mucho de esto. Pero bueno, ¿qué creen que pasó? Llegué yo a la dirección y estaba eso, más dinero para los partidos. El argumento era que así los partidos iban a tener dinero legal, lícito, como entidades de interés público, como lo establece la Constitución. Y era una reforma electoral en ese entonces. Nosotros decidimos no votar por esa reforma. Y llegué a saber que habían dicho desde el gobierno, lo queremos ver recogiendo el cheque, porque de todas maneras la reforma se aprobó. Entonces les decía yo que de 50 a 500 millones. ¿Qué hicimos en ese entonces? 1996. ¿Cuántos años tienes? 23 años. Nos quedamos con la parte que nos correspondía, con lo que se venía usando, con un pequeño incremento, y todo lo demás se dedicó a tres cosas. Se abrieron casas en la frontera para proteger a migrantes. Se creó un fideicomiso para dar becas a los niños que habían quedado huérfanos cuando la represión durante el gobierno de Salinas, después del 88. Se hizo ese fideicomiso. Y tres, que es muy importante que tiene que ver con esto, decidimos entregar libros gratuitos de secundaria a municipios donde en ese entonces gobernaba nuestra organización. Hubo hasta una controversia. Pero ¿saben que me llena de orgullo? Que poco después, porque en ese entonces no eran gratuitos los libros de secundaria. Era Miguel Limón, el secretario de Educación. Lo tengo presente porque hubo toda una polémica sobre eso. También lo mismo, diciendo que no podíamos nosotros destinar esos recursos para entregar los libros gratuitos de secundaria. Pasó la polémica, entregamos los libros y como al año se decretó de que iban a ser gratuitos todos los libros de secundaria, de texto. Entonces sí se puede, sí se puede que el dinero de los partidos se le regrese a la gente. Hay que buscar nada más el mecanismo y que no digan que no les alcanza. Sí, podrían financiar sus actividades sin gastar tanto. En la campaña pasada, este es el ejemplo. Yo hice campaña, éramos 4, 2 camionetas.
Y nuestros adversarios gaste y gaste y gaste, no solo de prerrogativas, está demostrado que hasta los que nos veían con malos ojos aportaban dinero para la guerra sucia, documentales, series, el populismo en el mundo, el populismo en América Latina, Perón, el finado Chávez, Andrés Manuel. No sirve eso de nada, no es nada más el dinero. Todo eso también lleva consigo un menosprecio al pueblo. La gente no es tonta, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta perfectamente. Ahorita hay un nivel de politización en México como nunca se había visto, nivel de conciencia, es de los pueblos más conscientes del mundo. Ayer me tocó felicitar al presidente electo de Guatemala y manifestamos nuestro respeto a ese pueblo, a ese país hermano, y sus expresiones hacia México de mucho respeto hacia nuestro pueblo. Entonces, los mexicanos actualmente estamos siendo admirados en el mundo. Tiene que ver con este nivel de conciencia que se ha adquirido y que se expresa todos los días, incluso con la libertad que se garantiza, con la pluralidad, con el derecho a disentir, con los cuestionamientos, las críticas de opositores, todo esto que es propio de la democracia. Esto es un ejemplo a seguir. Entonces, vamos a continuar. Ayer cayeron todos los mercados del mundo. Se dice que se avecina una nueva posibilidad de una recesión, toda vez que los bonos a largo plazo de deuda de los Estados Unidos cayeron, la expectativa, cayeron todas las bolsas. Toco madera. Ajá. Nosotros estamos bien y de buenas, y la política, decía Maquiavelo, es virtud y es fortuna, y nosotros hemos tenido fortuna, hemos tenido suerte, y la suerte cuenta. Yo estoy seguro que nos va a ir bien, y se van a alejar todos esos riesgos. Hay que tener confianza y hay que actuar con optimismo y ser muy felices. Bueno, nos vemos.